Dice la palabra en Salmos 84:10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Seamos todos bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Vida Eterna en Querétaro. Dice también 2 Corintios 13:11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermanos, vamos a orar para poner este culto en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí un día más, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor, para poder alabarte y adorarte. Gracias, Padre, porque tú has puesto en nosotros también el venir, Señor. Te quiero pedir, Señor, que tú tomes en tus manos este culto, Señor, que sea grato para ti, Señor. Que recordemos, tanto los que estamos al frente como los que estamos sentados, que este culto es para ti, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí, de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que traigas con bien a los hermanos que vienen en camino y los que no han podido llegar o no van a venir, que también les cuides, Señor.
nuestra Biblia con la mano derecha si es posible y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a continuar con la serie que hemos empezado con motivo del mes de la familia, que es mayo, el mes de la familia. Empezamos con un sermón ya en abril, el último de abril, y pues vamos a continuar con una exhortación bien fuerte que nos hace el Señor. Entonces la serie se llama La familia, un diseño original de Dios, segunda entrega, y el nombre del sermón es Someteos los unos a los otros. Está basada en Efesios 5, del 21 al 33. El apóstol Pablo, en esta porción, ha estado hablando en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, sobre la transformación de la vida cuando alguien se convierte en cristiano. Y ahora nos habla de la relación en el matrimonio. En el matrimonio. Y qué difícil de verdad cuando uno vive en esta época en que hay contravalores, ¿verdad? Hoy no se habla de humildad. Es difícil hablar de humildad. ¿De qué se habla? De empoderamiento. Tú empodérate. Hoy no se habla sino de creer en sí mismo. Tú crees en ti mismo. Y por lo menos en mi caso digo, híjole, qué fallida sería mi vida si yo creyera en mí mismo, la verdad. Pues fallo un montón todos los días, cotidianamente. Y entonces imagínense creer en sí mismo. Es una época en la actual de autoengrandecimiento. Nos dicen, toma control de tu vida. Toma control sobre tus fuerzas. Toma control sobre tus esperanzas. Toma control sobre tu destino. ¿Sí lo han escuchado? Como si fuera tan fácil. Cuando estamos bien mal, cuando tenemos problemas, cuando estamos bien necesitados, ¿qué es lo que nos dice el mundo? Pues échale ganas. ¿Sí o no? Échale ganas. A mí se me imagina ese échale ganas como cuando uno quiere pasar en la calle y está el de tránsito haciéndole así. Pues si quiero pasar, no necesito que me hagas así. Si quiero pasar, quiero avanzar. Entonces échale ganas, se me hace como ese movimiento inútil del de tránsito haciéndole así. Pues si es a donde quiero ir, échale ganas, ¿cómo le echo ganas? Y entonces en este mundo, en el contravalores, en donde dicen empodérate, en tu palabra hay fuerza. No hay fuerza en mi palabra. Si mi palabra fuera fuerte, a veces sí hay fuerza, pero para herir, ¿verdad? Al otro. Ahí sí puede haber fuerza, pero para solucionar mi propia existencia, no, hombre. Así que hablar de someterse en la actualidad pareciera un contravalor. ¿Cómo vas a someter? ¿Por qué? Y quizá lo primero que se nos viene a la mente cuando dicen sométete es ¿por qué me voy a humillar yo? ¿Yo por qué? Mejor el otro, el de enfrente. Y cuando escuchamos que alguien sometió a alguien, nos lo imaginamos poderoso. Perdón, pero me vino a la mente la lucha libre. ¿Verdad? La lucha libre. Y la lucha libre mexicana me encanta, más que las otras, porque hay un juego entre la grecorromana y otras más que hay llave y contra llave, ¿no? ¿Y qué sucede cuando alguien aplica ya bien fuerte la llave y el otro no se puede zafar? Está sometido, ¿verdad? Y hasta hace movimientos así exagerados para que ya lo suelte porque ya se rinde, está sometido. Y se nos viene a nuestra mente en la actualidad que estar sometido es estar pisoteado por el prójimo. Pisoteado. Yo me acuerdo, teníamos una perrita que me ponía yo a jugar luchas con ella y la sometía. Y hasta después trataba de zafarse. Con el perrito actual no, porque me gana.
Entonces, ni lo intento, ¿verdad? Así que podemos hablar de sometimiento. ¿Qué nos dice la palabra sometimiento? Y ahorita vamos a ver por qué estoy hablando de esto, ¿no? ¿Qué nos dice en el castellano actual la palabra someterse? Porque tiene que ver eso con nuestro lenguaje, con nuestro contexto. Y someterse, dice la Real Academia de la Lengua Española, es sujetar, humillar una tropa o una facción. Conquistar, subyugar, que ya ahí saqué un entre paréntesis, que es subyugar, es avasallar, sojuzgar, dominar poderosa o violentamente. Pacificar un pueblo o provincia, pero pues es pacificar, así como los gringos quieren venir a pacificar algunas zonas, ¿verdad? Sí, o sea, sí, ¿qué más quiere decir someterse? Subordinar el juicio, decisión o afectos propios a los de otra persona. Bueno, es lo más parecido. Proponer a la consideración de algunas razones, reflexiones u otras ideas. Someto a ustedes la idea para que ustedes la valoren al final, ¿verdad? Encomendar a alguien la resolución de un negocio, litigio, o hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción. O sea, como que no queda de otra. Y entonces entendemos que en nuestro lenguaje actual someterse habla incluso de violencia. Pero en el griego koine la palabra es diferente. Podemos verlo como voz activa, es decir, voy a someter, voy a subordinar, voy a sujetar, o en voz pasiva, en donde yo decido someterme, yo decido obedecer, yo decido sujetarme a, yo decido estar sumiso bajo la autoridad de. Es decir, para nada se asemejan, ¿se dan cuenta? En el español y en el griego. Y para nada se asemeja a una lucha en donde el más fuerte prevalece sobre el más débil, en donde el sometido no le queda más que resignarse a ser el perdedor y en el ganador ¿qué hay? Orgullo y vanidad. Mientras que en el perdedor hay dolor y humillación. O sea, ¿y cómo es que entonces nos dice Pablo, someteos los unos a los otros? Qué dura exhortación. ¿Cómo le entramos a eso de someterse cuando estamos educados de una manera diferente? Ah, pero ¿qué creen? Ahí está la llave interesante. Lo que Pablo quiere decir cuando exhorta, someteos los unos a los otros, es la exhortación a que hagamos de nuestra vida la realidad de la voz pasiva del griego. Es decir, obedece, sujétate, sé sumiso y estás bajo autoridad. Someterse voluntariamente, sujetarse voluntariamente y ser sumiso por amor. Pero el verdadero sentido de este versículo es que uno comparta con el otro la bendición de vivir en el temor reverencial de Dios. Nos vamos al versículo 21. Es Efesios 5, 21. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ahí voy para arriba, perdón. Dice, someteos unos a otros. Pero luego viene la llave interesante, la parte importante, en el temor de Dios. Ah, entonces ¿a quién me someto? A Dios, en reverencia, en obediencia. Sé que su inteligencia es infinitamente superior a la mía, sé que lo que Él quiera para mi vida es de bendición. Y si estamos hablando del matrimonio, ¿qué quiere decir cónyuge? Que comparten el mismo yugo. Entonces tenemos que estar alineados, sometidos ambos a la voluntad de Dios. De eso se trata el asunto. Por eso Pablo lo dice muy clarito, someteos los unos a los otros en el temor a Dios. ¿Pero qué creen? Imaginemos, estamos hablando de nuestro contexto, de lo que es ahora. Ahora imaginemos en la sociedad en la que Pablo estaba hablando esto. Era normal para esa sociedad que la mujer se sometiera incluso en humillación, que los hijos se sometieran incluso a voluntades violentas del padre. Era normal.
pero podemos entender lo profundamente revolucionario de pedir que el varón también se someta. Podemos entender entonces que en la Biblia no es misoginia, sino una voluntad de Dios de que estemos alineados. Así que realmente la exhortación que hace Pablo es, les digo, profundamente revolucionaria, porque si están alineados y sometidos el uno al otro, no hay ganador, pero tampoco hay perdedor. No hay orgullo, pero tampoco hay vanidad. Y tampoco hay humillación. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo: sométanse voluntariamente, sujétense y estén bajo la autoridad y sean sumisos por amor. El verdadero sentido de este versículo es que cada uno comparta con el otro la bendición de vivir en el temor reverencial a Dios. Todos, todas, unánimes, adorando, postrados a nuestro Señor Jesucristo y al Padre Celestial. Y esto, si es una realidad, se debe de reflejar en todas nuestras relaciones personales. Se tiene que notar que el que manda en nuestra vida es Cristo. Perdón, pero si lo digo que Cristo manda en mi vida y después me pongo violento, impositivo, autoritario, no con autoridad, sino autoritario, estoy viviendo una incongruencia, porque Cristo no se portó así nunca. Y lo que está haciendo a continuación Pablo es comparar, como en otros muchos pasajes, la relación en el matrimonio con la relación de Cristo con su iglesia. Entonces no debe haber autoritarismo ni imposición, mucho menos violencia, mucho menos vanidad, mucho menos egoísmo. Lo que Pablo quiere es que se note en todas nuestras relaciones que Cristo manda. Y esto principalmente con nuestro cónyuge. Así que vamos a los siguientes versículos. Esto fue apenas la introducción basada en el versículo 21. Ahora nos vamos a los que siguen. La enseñanza que sigue se llama amor que no suelta. Y dicen los versículos del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a los maridos en todo. Y aquí es donde el marido dice, le da el codazo y dice, ¿estás oyendo? ¿Ya ves? ¿Estás oyendo? Sujétate. Oiga, pero no, estamos hablando, y Pablo les estaba hablando a matrimonios cristianos, a matrimonios que quieren vivir su matrimonio, su unión familiar en Cristo. No les está hablando a inconversos. Por lo tanto, lo que Pablo nos dice es la llenura del Espíritu debe transformar nuestra vida en un permanente compromiso para con los demás. Y esto solo es posible precisamente si el Espíritu de Dios es quien tiene el control de la vida de la persona, que a su vez está sometida voluntariamente por fe a nuestro Señor Jesucristo. Y es que, de verdad, nuestro Señor Jesucristo en muchas acciones fue profundamente revolucionario. ¿Se acuerdan de los Boanerges? ¿Se acuerdan que decían que llega la mamá a abogar por sus nenes? Ay, les dice, Señor, que esté uno a la derecha y el otro a la izquierda tuyo, ¿no? ¿Y qué les dice el Señor? ¿Qué les dice? No, va a ser exaltado el que más sirva a los demás. Era un pensamiento que chocaba con los valores de la época. Y luego vemos al Señor lavándole los pies a los discípulos, haciendo realidad esa demanda de servir. No solamente se quedó verbalizada,
Podemos imaginarnos el Señor lavándole los pies a los discípulos. Y Pedro, ¿qué decía? No, a mí no. Yo no, si se acuerdan. Pero el Señor le mostró que en la humildad, en el servicio a los demás, es lo que lo exalta a los ojos de Dios. En ese primer siglo pareciera algo absolutamente normal, les digo, que las mujeres y los hijos se sometieran. Pero la demanda de sumisión en temor de Dios es una respuesta increíblemente fuerte. El apóstol inicia en esta porción hablándole a la esposa. ¿Qué le demanda a la esposa? Sujeción. Usando la misma palabra, sujétese es la misma palabra en el griego que someterse. Es exactamente la misma para con el esposo, pero haciendo una acotación importante, como al Señor. Sujétese como al Señor. ¿Cómo nos sujetamos o cómo nos debemos sujetar como cristianos al Señor? ¿Cómo se puede ver nuestra sujeción al Señor? ¿Cómo podemos, sin decir palabra, mostrar nuestra sujeción al Señor? Obedeciendo. ¿Qué otra cosa? Estudiando de su palabra, conociéndole más. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no tengo contacto con su palabra? Si no la estudio, si no la analizo, si no la busco aplicar en mi vida. ¿Cómo voy a saber su voluntad? Va a ser la mía, distorsionada, imaginándome que el Señor me habla, pero no, su voluntad es clara. Entonces tengo que obedecer. ¿Qué tengo que obedecer? Lo que dice su palabra, finalmente. Es la palabra de Dios lo que nos hace entablar una relación con Él. Y si yo muestro sujeción es porque muestro que su palabra es, decíamos el miércoles, no sé qué día, pero lo estábamos diciendo, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Solamente así, o sea, ¿qué quiere decir esto? Para el paso que sigue, me tengo que alumbrar, si no voy a caer, y esa es la palabra de Dios. Pero Él lumbrera mi camino también porque me está marcando una meta, me está marcando un destino, me está marcando un lugar hacia donde tengo que ir. Y tengo que seguir el camino que me marca la palabra. Sujetarse como esposa al marido, como al Señor, es sujetarse en amor, no por imposición, es sujetarse en el temor de Dios para caminar juntos, en ese camino de crecimiento espiritual, en ese camino de que mi matrimonio, mi familia, mis hijos, quiero que vivan conforme a la voluntad de Dios. Hay que poner entonces al Espíritu Santo en nuestro corazón para que nuestra voluntad se someta a Él. ¿Y cómo es esto? Aceptando a Cristo como Señor y Salvador. El papel de la mujer, fíjense, lo pone Dios desde Génesis. ¿Qué dice? Va a ser ayuda idónea. Pero la demanda que hace al esposo, no crean que es menor. Lo que ocurre es que cuando se habla de sumisión, no tiene que ver con el orden de autoridad. No tiene que ver quién es el gerente y quién es el subgerente y quién es el... No tiene que ver. Más bien tiene que ver en cómo se ejerce la autoridad. Si el marido está dominado por el Espíritu Santo, va a ejercer la autoridad de una manera absolutamente diferente al autoritarismo. La autoridad lo tiene que dar los hechos. Muchas veces me han escuchado decir esto, ¿verdad? Que amores son hechos y no buenas razones. Amores, bueno, hechos y no buenas razones. Sí, en los hechos. La autoridad, el ejercicio de esta autoridad se debe dar entonces no con autoritarismo. Y no es cuestión de estilo, ¿eh? ¿Quién no ha tenido jefes en la oficina que son autoritarios? Vete a hacer esto, pero es que vete porque yo te mando y ya, ¿sí o no? Pero oiga,
ya chequé hasta mi salida y ya voy, dice, no me importa, te regresas, si no te corro porque tengo autoridad para hacerlo. Dicen que un líder es alguien capaz de construir un mundo en el que todo el mundo quiere entrar. Un autoritario es capaz de construir un mundo en el que todo el mundo quiere correr. Nadie quiere estar con un autoritario. Qué diferente es cuando se utiliza la amabilidad, el amor. Cuando se busca llegar a consensos, cuando se busca llegar a acuerdos, ¿sí? Y esa transformación, créanme que solo es posible por la acción del Espíritu de Dios. No debe faltar nunca entonces en el ejercicio de la autoridad el respeto ni el amor, la búsqueda de acuerdos, es más, la necesidad de ellos, porque es bien fácil mandar, como también es bien fácil desobedecer, ¿verdad? Pues, me dicen, oye, haz esto, sí, ¿cómo no? Dicen en las empresas que orden dada y no supervisada es orden nunca dada. ¿Sí? Había un dicho que me caía gordo, pero lo debo de decir en mi trabajo, que decían, pues si hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Así decían. Entonces, pero no, o sea, ¿qué tenemos en el matrimonio? Acuerdos. No merma eso la autoridad de nadie cuando le dice, oye, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Y escucho razones y llegamos a acuerdos y estamos siempre con disposición de escuchar, con disposición de acordar y no ser impositivos. ¿A costa de qué? De la dignidad del otro. Lo que tiene que prevalecer es el respeto a la dignidad de la otra persona. Jesús trató de enseñarles a sus discípulos esto. No engrandecerse a expensas de nadie. Tener el mando no significa ser dictador, mis hermanos. En ningún punto Pablo habla de una sujeción forzada o unidireccional. Nada. Utiliza la figura conocida de comparar el matrimonio con la relación de Jesús con su iglesia y cómo amó Jesús a su iglesia. Por eso digo que la demanda para el varón está más fuerte, ¿eh? La amó tanto como para dar la vida por ella. La dirige y es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, y por lo tanto, ¿qué hace Jesús? La cuida y la procura. Ándale, entonces, ¿por ahí va el asunto? Sí. Cuando la esposa es creyente, se somete a Cristo y le hace Señor de su vida. Y entonces no debe tener dificultad alguna en someterse a su esposo, siempre y cuando él actúe como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Lo cual no significa, por tanto, que el marido la sojuzgue y que ella se convierta en esclava. Esto no debe ocurrir porque el esposo también tiene que someterse a Cristo. Y si se somete a Cristo el esposo, conoce que la voluntad no es humillar, sino amar, hasta dar la vida. En un matrimonio en el que ambos viven bajo el señorío del Señor, el resultado necesario y lógico es que solo puede haber armonía. Decía un comentarista, y me gustó la frase, cada uno para el otro, ambos para el Señor. Cada uno para el otro, ambos para el Señor. Es bonita la frase. Los cónyuges contrayentes deben pasar tiempo juntos en la palabra y orar juntos para que conozcan la voluntad de Dios para sus vidas, tanto en lo individual como pareja, y como pareja para que conozcan el rumbo de su matrimonio, el rumbo de su familia, el rumbo de su hogar. Me duele decirlo, pero en la mayoría de los conflictos, en los matrimonios cristianos, surgen del fracaso de uno de los cónyuges a someterse a Cristo. Aparentemente hay un yugo igual, pero no lo hay. Aparentemente los dos son cristianos, pero uno ha decidido someterse y el otro ha decidido vivir en vanidad y en orgullo y en soberbia.
Y por lo tanto, no funcionan los acuerdos. No funcionan. ¿Y saben qué ocurre? Que terminan alejándose de la palabra, de una vida devocional individual y más de una vida devocional en común. Nos dice la palabra de Dios, son una sola carne, un solo cuerpo, y someterse en común acuerdo a Cristo y asumir el rol que la misma palabra de Dios asigna a cada uno. Alinea en la búsqueda de una meta en común si los dos viven como hijos de Dios. Pero esto no ocurre cuando uno tiene un pie en la palabra y el otro pie en el mundo. Así que eso es lo que ocurre. Y además, mis queridos hermanos y hermanas, cuando viene el papel de padre y de madre, debemos de pensar qué ejemplo vamos a dar a nuestros hijos. Yo no puedo decir, vivan una intensa vida devocional si no la vivo, si no me ven que estudio la palabra, si no me ven que escucho alabanza, si no me ven que priorizo mi relación con Dios. Y les puedo decir, vamos al templo, pero en mi sentir y en mi mostrar estoy mencionando y diciendo sin palabras que hay cosas más importantes. Me duele. Pero es real esto, incluso en las empresas dicen, oye, la instrucción empuja, pero el ejemplo arrastra. Así que como padres debemos de pensar en esa circunstancia. Nos vamos a la segunda enseñanza, el amor verdadero. Son los versículos del 25 al 27. Y ahora Pablo ya dejó a la mujer, ahora vamos con el marido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está fuerte. O sea, sí pensemos, y hermanitas, a lo mejor en su cabecita dicen, que me voy a andar sometiendo a este individuo. Sí, pero al marido es peor todavía la demanda. Lo que Pablo les está diciendo, amen como Cristo amó a la iglesia. Amen. Y el amor, les digo, hechos son amores y no buenas razones. El amor es acción. Cristo ama a su iglesia y por lo tanto se entregó a sí mismo en acción. Y tenía propósitos para ello. ¿Para qué? Para santificarla y purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, si yo, marido, amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, me entrego completito. Me entrego a mí mismo por ella. Y busco en acción otra vez la santificación de ella. Dicen purificando en el lavamiento del agua. Otra vez regresamos a la palabra. Entonces estudiemos la palabra juntos, leamos juntos, oremos juntos, alabemos juntos, sirvamos juntos en la iglesia. ¿Por qué? Porque sé de que de esa manera encamino a mi esposa a presentarla ante Dios como esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Porque como varón debo tomar la batuta en la educación espiritual. Si estoy fallando, no puedo encaminar a mi esposa ni tampoco a los hijos hacia una santificación ni a la purificación en el lavamiento del agua por la palabra. La demanda entonces no podía ser mayor. Nos tocó más fuerte, mis hermanos, nos tocó más fuerte. Si es difícil someterse, ahora, aprendamos a amar como Cristo amó a su iglesia. Así que la demanda es mayor. Y lo que dice el apóstol al esposo es importantísimo porque no queda la menor duda de que la responsabilidad del varón
es mayúscula. Ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y entonces podemos considerar varios puntos de cómo amó el Señor. La entrega, número 1, la entrega a la esposa debe ser sin reservas, tanto para dar la vida por ella. Amar tanto hasta la muerte. Y cuando hablamos de esto, pareciera que estamos pidiendo un hecho heroico, ¿a poco no? Ay, ya van a saltar y le van a disparar a la esposa y me aviento, así como en la película, para que me toque a mí. No es un hecho heroico. Lo que está pidiendo es la cotidianidad. Las pequeñas cosas que puedan demostrar que la ama hasta dar la vida por ella. En el diario, en lo cotidiano, en lo normal. Que hoy veamos, hoy tuve que hacer 3 veces cosas que para mí no me gustan y son un sacrificio, pero la amo tanto que puedo hacerlas sin que me duela y sin que me pese. La demanda es bien grande, mis hermanos, ¿sí? La demanda es bien grande. Este sermón me lo voy a repetir frente al espejo, no se me preocupe, ¿sí? Frente al espejo, ¿sí? Segundo, el propósito de la relación no puede ni debe ser para perdición. El Señor ama a la iglesia, ¿para qué? Para santificarla. El varón debe amar a la esposa para santificarla. El varón debe amar a la esposa también con el mismo propósito, llevarla hacia la santificación y a la purificación. ¿Y cómo es? ¿Qué dice? El lavamiento es por la palabra. El Señor es el verbo divino y por lo tanto la encarnación de la palabra. El camino es claro, es Cristo. El único camino posible es Cristo. La restauración de una relación rota es Cristo. La restauración de una relación perdida es Cristo. Y cuando no hay posibilidad, nos lleva al perdón y al descanso del alma del que perdona, más que el que agravia. La purificación se da entonces a través de la palabra, aprenderla, leerla, conocerla, orar juntos, el estudio juntos, la alabanza juntos, buscando dar respuesta a ser presentados irreprochables. De modo que el modelo propuesto por el apóstol es elevado, está fuerte. Es el nivel más alto posible porque veía en el hogar cristiano esa ilustración entre Cristo y la iglesia. Indica además un propósito espiritual para el matrimonio. El esposo y la esposa experimenten entre sí la sumisión y el amor de Cristo. Así que si el esposo hace del amor de Cristo el modelo para amar a su esposa, entonces la amará ¿con qué? Con sacrificio. El esposo en amor y por amor se da a sí mismo por su esposa. Y entonces, ¿qué podemos ver? Les reitero que conozco 3 matrimonios perdidos por los videojuegos. El varón cayó en eso. Pero no hay acto más profundamente egoísta que decir, quítate de enfrente, que me estás estorbando la pantalla. ¿Sí se dan cuenta? Oigan, ¿ya dejó de trabajar? Sí, pero no puedo sacrificar dejar de jugar. ¿Que el hijo quiere ir al parque? No, ¿cómo crees? Estoy jugando yo. Son ejemplos, pero así como puedo decir que esta ludopatía, este problema, pónganle el problema que sea, el alcohol, la pornografía, es más, la dependencia al trabajo. Todo nos puede alejar si no centramos nuestro objetivo en tener un amor sacrificial. Todo. Y entonces el verdadero amor cristiano, ¿qué dice 1 Corintios 13:5? No busca lo suyo, no es egoísta. Si un esposo está sometido a Cristo y lleno del Espíritu, su amor sacrificador le llevará a hacer cualquier cosa para que ella pueda servir y glorificar a Cristo en el hogar. ¿Qué otra cosa entonces? ¿Qué quiere decir santo? ¿Alguien sabe? El apartado, ¿verdad? El amor del esposo también debe ser un amor santificador. ¿Qué quiere decir? Separarlo.
En la ceremonia matrimonial el esposo se separa de su familia previa para pertenecer a la esposa y la esposa se separa de su familia previa para pertenecerle al esposo y así fundar juntos una nueva familia. Cualquier interferencia con este arreglo establecido por Dios es contrario a su voluntad. ¿Y cómo se llama cuando hacemos algo que es contrario a la voluntad de Dios? Pecado. Es decir, aceptar interferencias externas es pecaminoso. O peor, andar de chismosito, chismosita, metiéndose en la vida del matrimonio de otros, es pecaminoso. Y es pecaminoso. Hace tiempo escuchaba, y bendito Dios, y conste que yo lo dije desde la semana pasada, que quiero mucho a mi suegrita, ¿verdad? Pero decían, ¿por qué Dios inventó las suegras? Porque el diablo no puede estar en todos lados, dicen, ¿verdad? Por eso. Entonces, pues sí, y parece que no, pero, pues si es contrario a la voluntad de Dios, es pecaminoso. Y si es pecaminoso, ¿a quién sirve? Al príncipe de las tinieblas. ¿Sí o no? Entonces, no, dicen casa de dos, y ellos tendrán que buscar la sumisión mutua ante Cristo. El amor del esposo por su esposa entonces debe también buscar purificarla y viceversa, de modo que ambos se asemejen a Cristo. Esto se debe reflejar incluso en las relaciones físicas. El esposo no debe usar a su esposa para su propio placer, sino mostrarle la clase de amor que recompensa y purifica. Yo recuerdo en mi servicio social, ¿verdad? Que allá en los ranchos era muy común escuchar a la gente originaria. Doctor, me da pena que me revise hoy porque mi esposo me usó. Así lo dicen, así lo expresan. Y entonces sí es algo doloroso, ¿no? Entonces sí, dice, la experiencia matrimonial debe ser entonces un proceso de crecimiento espiritual mutuo, creciente y constante, que solo es posible cuando Cristo es el Señor del hogar. Si el crecimiento es disparejo, algo hay mal. Si el crecimiento es mayor, si hay algún hermano o hermana que de verdad va avanzando espiritualmente y el otro está rezagado, algo hay mal. Quizás no ha entregado verdaderamente su vida nunca a Cristo. Por eso no hay crecimiento espiritual. Quizás eso sea lo que ocurra, ¿verdad? Quizás eso sea lo que esté obstruyendo una relación fluida y amorosa y quizás eso esté generando conflictos. Yo creo que si los miramos en retrospectiva, muchos conflictos tienen este origen. Y cuando hablo de retrospectivo es, pues ver hacia atrás lo que ya ocurrió. Ver hacia atrás lo que ya ocurrió, lo que ya ha ocurrido. Y aquí podría decir las mismas frases que el Señor, el que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Quizás los que no se han casado, ¿verdad? Todavía no. Pero entonces, pues ese es el interés de esto, que sepan cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio. ¿Ok? Vamos a la tercera enseñanza. Amor que cuida. Efesios 5, 28 al 32. Y dice, y sigue hablando por los maridos, por eso las primeras 2 versículos chiquitos para las mujeres y de acá se despliega Pablo. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Así que Pablo continúa hablando de los deberes del marido, con la lógica de cuidarse a sí mismo. Pero ese también puede ser un motivo de egoísmo, ¿verdad? Cuando nos brincamos de esto. Cuando la persona que más me interesa es el reflejo que veo en el espejo, el narcisismo, el egoísmo. Me acuerdo yo en el equipo de fútbol americano donde jugué, tenía un compañero que desde el primer día que hacíamos pesas decía, ¿no te sientes así como hinchado? Y se iba a ver al espejo, con un día. Pero hay gente que lo acostumbra, todos los días le interesa más la gente del espejo. Entonces sí, dice, pues, quiérete como a ti mismo, porque nadie actúa sobre su propia carne, sobre su propio cuerpo. Pero aquí el ahínco es entregar el amor al otro, no a sí mismo, ¿sí? No a su propio ser, sino a la esposa, deseando lo mejor para ella, y no solo deseando, sino haciendo todo lo necesario para darle a la esposa los cuidados y el sustento que se hace de sí mismo. Hay quienes se pone de malas cuando tiene hambre, ¿no? A ver, levante la mano. Tiene un hambre y dice, oh, ya estoy de malas, ya quiero comer y todo eso. Pues esa misma sensación, ese mismo vacío, esa misma ansiedad debe sentirse para saciar a la esposa. Si no, pues yo me voy y me salgo y me como unos tacos y ella se quedó y me vale si come o no come. Es incorrecto, es incorrecto. Así que hace nuevamente la comparación, como Cristo a su iglesia. ¿Quién nos sustenta? Cristo. ¿Quién nos provee? Cristo. ¿Quién nos cuida? Cristo. Somos la iglesia y podemos sentirlo, mis hermanos. Sí, por supuesto. Podemos palparlo. Deseamos que nuestros hermanitos que no estén hoy, que andan de viaje, que el Señor los traiga con bien. Y nos gozamos cuando estamos todos, ¿verdad? Se llena aquí precioso y luego estamos, nos faltan sillas, Dios mío. Y qué divino, qué divina circunstancia de que no nos alcancen los lugares. Qué bendición. ¿Por qué? Porque nos gozamos en el crecimiento de la iglesia, como Cristo se goza en el crecimiento de su iglesia, como Cristo se goza en que cada vez más personas lleguen y se postren a sus pies, porque dice, con pesar, otro más que cuidar y sustentar, no, es Dios. Dice, bendito Dios que ha llegado aquí otra oveja a mi redil, bendito sea Dios que tengo a quien cuidar. Y entonces es esta circunstancia, ¿no? A mí me llama la atención que Pablo habla de la carne y los huesos de Cristo, porque eso somos como iglesia, la carne y los huesos de Cristo. Y esto es un antropomorfismo, él es espíritu. Y lo único que trata es de mostrarnos que somos parte íntima, entrañable de Él. Cuando uno ama, debe amar entrañablemente. ¿Qué quiere decir eso? Sentir el amor en lo más profundo de nuestras entrañas. Y así nos ama Cristo, porque somos parte de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Fíjense qué interesante antropomorfismo. Así que el Señor pues nos sustenta, nos cuida, y del mismo modo el hombre debe sustentar y cuidar a la mujer. Y no nos vayamos solamente por la cuestión económica, mis queridos hermanos, porque nuestra sociedad ciertamente es diferente. Ciertamente hay mujeres que son las proveedoras del hogar. Conozco varones que han asumido el papel de amos de casa. En ese acuerdo, la mujer provee y él hace lo que le corresponde en el hogar. Y es un acuerdo interesante. Con alguno de ellos, un tío de Ale que yo platicaba, y su plática era cuánto había subido el jitomate y todo ese tipo de cosas, ¿no? Era su mundo, su vida, porque él estaba asumiendo ese papel en común acuerdo.
Tenemos familias hoy en donde los dos proveen económicamente. Y entonces, ¿a qué se refiere el sustento? ¿A qué se refiere el sustento? Si estás dolida, yo te sobo, yo te curo. Si estás por caer, si estás débil, si estás tropezando, yo te detengo, yo te sustento, ¿sí? Y viceversa, y viceversa. Cuando hay problemas fuertes y mayores, lo que más se necesita es que estén alineados. El varón debe cuidar y debe sustentar. Así que la mujer a veces requiere una mano que sostenga, un brazo que apoye. Y el varón igual, los hechos encaminados a mostrar de manera tangible el amor. Tenía un amigo que decía, oye, ¿el amor pesa? No, pues no pesa. No lo puedes medir, cargar. No, no sabemos. ¿Qué tan denso es tu amor? No, pues ahí está más pesado en menos volumen, ¿no? La densidad. No, el amor no, pero sí tiene que ser tangible. ¿Cómo volvemos algo así tangible? Pues con los hechos, que se note, aunque no digamos te amo, que se note que la ama. Y si lo dice, pues todavía mejor, ¿verdad? El varón es el que al final de los días, sería una bendición que al final de los días del varón, la esposa pueda decir, siempre estuvo conmigo, sí estuvo conmigo, siempre me apoyó, siempre me procuró, siempre hizo lo necesario para cuidarnos. El amor verdadero es entrega y no egoísmo. Y viceversa, mis hermanos, viceversa, que si llega a faltar la mujer, el varón pueda decir, siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó, siempre me procuró, siempre hizo lo necesario para cuidarnos. El amor verdadero es entrega y no egoísmo. Por eso nos vamos a despedir de esta tercera enseñanza leyendo los versículos 4 al 8 del capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Todo el capítulo habla del amor. Está precioso. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional que dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Es del versículo 4 a la primera parte del 8 de Primera de Corintios 13. Así que mis hermanos, hermanas, tenemos un desafío grande. Nos está hablando el Señor en este mes de la familia. En este mes de la familia nos está hablando el Señor. Y nos está diciendo cómo quiere que nos amemos entre nosotros como iglesia y cómo quiere que nos amemos en nuestra familia. No lo hemos alcanzado, es una quimera, es voluntad de Dios. Y tenemos que caminar hacia ese camino. Y si no lo alcanzamos, va a ser como nuestra zanahoria al burro, ¿verdad? Vamos a ir caminando tras la zanahoria, pero siguiendo ese camino. Siguiendo esa voluntad de Dios para nuestro matrimonio y nuestra familia. El desafío, cada uno para el otro, ambos para el Señor. Retomo la frase, me encantó. Luego les digo de qué comentarista es. Someternos en humildad, en el amor a Cristo y mutuamente. Amar a plenitud como el Señor amó a su iglesia y purificar, santificar, cuidar y sustentar a nuestro cónyuge. Aquellos que no son casados dirán, ¿y se dan cuenta por qué el Señor no quiere un yugo desigual? ¿Por qué no quieren que anden de noviazgos entre un cristiano y un no cristiano? ¿Sí? Porque es necesario que desde el noviazgo se empiece a manejar esta concepción. Someteos los unos a los otros
en el temor a Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias te damos por la exhortación, gracias te damos porque sabemos que nos conoces, Padre, que sabes lo más íntimo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Sabes, como decimos coloquialmente, de qué pie cojeamos. Tú nos conoces, Padre, nosotros no nos conocemos, ni siquiera sabemos la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza, pero tú conoces lo más íntimo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Te rogamos hoy, Padre bendito, porque pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, el ser un esposo, una esposa, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú demandas en tu palabra, Padre bendito. Tú sabes que fallamos, tú sabes que somos débiles y tú sabes que necesitamos diariamente tus misericordias, Padre. Danos de esa misericordia para que se refleje en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de matrimonio, Padre bendito. Que demos fruto, sometiéndonos el uno al otro y los dos alineados a ti, Padre celestial. Te rogamos por ello en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4.